Buenas noches, vamos a comenzar este tiempo de discipulado y enseñanza. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, bendito eres Dios, bendito eres Señor, creador de todas las cosas. Damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, el Consolador está aquí, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y su promesa. Espíritu Santo, te rogamos en este momento que tú tomes el control, que tú hables lo que tengas que hablar, lo que sea necesario, que haya corazones dispuestos, que haya mentes abiertas, que haya disposición en el Espíritu de recibir, y que en ese momento todo pensamiento contrario a ti sea echado fuera, toda cosa que quiera impedir sea quitada, toda cosa que quiera estorbar sea destruida, y que tu presencia esté en este momento en este lugar. Permite que se conecten los que sea necesario que estén, Señor, y también toda persona que quiera venir a estorbar sea quitada. En tu nombre santo, te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ok, hoy llegamos a nuestra quinta lección de este discipulado, y lo que vamos a ver hoy es renovando mi mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Y ahorita vas un momento en esto. Dentro de todas las áreas que tenemos como seres humanos, sobre todo nuestra parte del alma, porque digo, la parte de la carne, del cuerpo, la naturaleza caída, que batalla con dejar las cosas que nos producen placer en cuanto a la carne, ¿no? ¿Cuánto sientes satisfacción en comer? ¿Cuánto sientes satisfacción en dormir, por ejemplo? ¿Cuánto sientes satisfacción en las relaciones sexuales, etcétera? Toda esa parte humana, carnal que tenemos, la tenemos identificada, ¿no? En la parte espiritual, pues no batallamos porque es la parte que nos atrae hacia buscar al Padre. Batallamos en cuanto a que nos resistimos a veces a buscar al Señor, pero el espíritu está siempre dispuesto, dice Jesús en los evangelios. Pero la parte que está en nuestra alma, la parte almática, la parte en la cual están nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra mente, es ahí donde más batallamos. La semana pasada veíamos precisamente el tema de la voluntad, buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad del Padre. Y esa voluntad conlleva forzosamente que nosotros doblemos nuestra voluntad, una de las áreas que en la parte almática está. Pero hay otra área que es la mente, que es quizá el área más complicada que a veces podemos tener como cristianos en dominar, porque la mente rige nuestra voluntad, la mente rige nuestros sentimientos, la mente puede regir nuestras emociones, porque es en base a lo que alimentamos en nuestra mente y que nosotros reaccionamos, hacemos, nos movemos, decidimos, damos, no damos, quitamos, no quitamos, etcétera. Eso es nuestra mente. Todo el tiempo, de hecho, nosotros estamos pensando. No hay momento del día en el cual nuestra mente no esté haciendo un proceso natural. Si ahorita para conectarte, ahorita que estás conectado, lo que estás escuchando, pues tú en tu mente decir, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Ya estás pensando, ¿no? Ya estás ocupando tu mente. Si ahorita ya estás pensando, vengo corriendo, ahorita me tengo que conectar, o vengo de tal lado, o ya es fin de semana, ya estás pensando, ya estás haciendo uso de tu mente. Y lo que tenemos que llegar a reconocer y entender es aprender a diferenciar entre la mente humana, la mente natural y la mente renovada, que solo se da cuando entendemos lo que es tener la mente de Cristo. De otra manera, entender la mente natural renovada es imposible cuando no conocemos a Jesús, ¿no? Cuando no tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente natural? La mente natural es el proceso de pensar limitado.
limitado por el razonamiento de los recursos humanos. Esto es, tenemos un proceso mental en el cual toda la información que recibimos la procesamos y la ocupamos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Estamos limitados en cuanto a la capacidad de razonamiento que podemos tener. No todos razonamos de la misma manera. Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero cuando yo fui hombre, dejé de hacer lo que era de niño. Esto es, su forma de pensar no era la misma. La experiencia, la edad, las vivencias, cómo recibimos las cosas, pueden ir cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Y sobre eso, y también los recursos humanos. Esto es, ¿qué tanto tú aprendes, te capacitas, creces en conocimientos? No está malo tener conocimientos, aclarando. No es malo que te pongas a estudiar sobre algún tema, no es malo que profundices sobre algunas otras cosas, pero con lo que tú alimentes tu mente puede venir a definir también muchas cosas de cómo reaccionas. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entendemos esto. El hombre natural piensa las cosas naturalmente porque no tiene una mente renovada, no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha recibido la revelación del Espíritu Santo, y entonces hablar de las cosas espirituales y hablar de las cosas de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y todas esas cosas que nos vienen, todas esas cosas divinas que nos han sido reveladas, es locura, ¿no? Entonces, eso es porque tiene una mente natural. La mente históricamente fue hecha buena, ¿no? Jesús en la creación nos dio una mente para que se ocupara correctamente. Pero ha quedado claro que el proceso de vida de la humanidad ha hecho que la mente haya tomado una dirección que no sea para edificación, sino para destrucción, ¿no? Dice Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Andan en la vanidad de su mente, y vanidad de vanidades, dice Salomón de Eclesiastés, todo es vanidad, todo es pérdida de tiempo, todo es algo sin valor. Entonces andan en una mente que no tiene valor, que no está alimentada de cosas que edifiquen. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea que no hay luz, pensamientos oscuros, pensamientos que van hacia lo mal y no hacia lo bueno, por la dureza de su corazón. Y la dureza de su corazón es la voluntad, ¿no? La voluntad dura, que no quiere ceder, va a una parte del orgullo de decir, ¿por qué yo? A mí me pasan esas cosas si yo soy, si yo tengo, si yo manifiesto, si yo estoy en tal lugar, en tal posición. Esa es una dureza del corazón. ¿Por qué voy a permitir? ¿Por qué tendría que pedirle perdón a alguien? Esa es dureza del corazón. ¿Por qué tendría que yo darle a alguien? Eso es dureza del corazón. Entonces, nuestra mente lejos de Dios viene a tener hoy actualmente una dirección de autodestrucción. El que piensa nomás en uno, supuestamente en teoría va a estar buscando estar en una mejor posición, pero en realidad al final del día se está autodestruyendo. Llega a ser esclava la mente de otros amos que someten la personalidad, limitándola al mundo de sentidos y el mal. Y eso es peligroso. Cuando no hay una personalidad definida en las personas, valga la redundancia, en el ser humano, cuando hay una personalidad definida en el ser humano, fácilmente es movido conforme se mueve el viento. Estoy en un grupo de personas que les gusta ciertas cosas, ahí voy, ¿no? Aunque no estoy convencida, pero
tu falta de identidad y de personalidad ahí te lleva. Después te topas con otras personas que, ay, no, es que a mí me gusta más esto, y ahí va la persona a moverse hacia el otro lado, no manifestando personalidad, no sabiendo lo que él es, no sabiendo lo que quiere, ni lo que busca en la vida. Romanos 1, 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablando de las personas, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentos de toda injusticia, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Se dan cuenta de esto? Una mente reprobada, la cual hace las cosas que no convienen. Y dice la palabra que Dios los entregó a esta mente reprobada. Y no porque Dios haya querido, a ver, entendamos, sino en esa naturaleza pecaminosa que trae el hombre, Dios dice, oye, me conoces y no quieres tenerme en cuenta, me haces a un lado. Entonces, tú sigue pecando en lo que quieres hacer, en lo que tu mente te dicta que hagas. Pero Dios es tan Dios, siempre he dicho, que dice, si quieres pecar, peca, no porque te esté dando permiso, sino porque es lo que quieres hacer. Pero mira, en el momento que tú te quieras voltear a mí, aquí yo estoy fiel, misericordioso y bondadoso. Ajá. No entrega al hombre a pecado Dios, porque Dios quiere que pequen, sino porque eso quieren hacer, eso haz. Pero cuando vengan las consecuencias, no digas que yo no te quise salvar o que no quise buscar tu redención. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Y vamos a ver, una mente reprobada es una mente baja y degenerada. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, baja o degenerada, va a hacer cosas que no convienen, no van a hacer cosas que sean correctas, no van a hacer cosas, fíjense, inclusive, que no convienen. Esto es, que tú no sacas ventaja, ¿te das cuenta? Que en esos pensamientos, de ese tipo de mente, yo diría, somos tan testarudos, que no son cosas que nos dejen algo bueno, sino que nos dañan, pero aún así decidimos hacerlas. No nos convienen a nosotros mismos y las hacemos. ¿Por qué? Pues porque es mejor la satisfacción, pensamos, que nos da a lo que correctamente podemos obtener. Dice, una mente natural es una mente carnal, mundana, llena de intelecto humano. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que hace esto? Finge humildad, da reverencia y reconocimiento a otras cosas que no son a Dios. Se entremete. Y esa parte del intelecto humano es de que se entremete, es de que, es que yo sí sé, y porque yo sí sé te voy a decir, te voy a corregir. ¿Cuál? A veces ni la persona ni sabe, pero es entrometida, es metiche, en un término más coloquial para nosotros, buscando hacer lo que no conviene, en una mente llena de carnalidad. Y ese tema de carnalidad es lo que complace a la carne, literalmente. Tiene una mente cegada, endurecida y cerrada. Según de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, esto es, se llenó y ya no tuvo salida, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda en uno velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Recordemos que mucho del debate que tenía Jesús con los fariseos era, ustedes tienen la ley, leen a los profetas,
y no me reconocen. Están tan cegados en su entendimiento, se quieren ser tan sabios que en ese quererse ser tan sabios se vuelven ciegos, se cierran. Entra un espíritu de cerrazón que no te permite ver las cosas y que siempre, no, es que yo tengo la razón, yo así debe ser porque yo así lo tengo yo prescrito y así no voy a cambiar porque así se tiene que hacer. Segunda Corintios 4:14 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una mente llena de dudas e incredulidad, que no crees, que a todo lo pones en tela de juicio sin razón, viene a ser un área fácil para el enemigo para cegar el entendimiento. Cuando la gente no está dispuesta a abrirse a aprender, a abrirse a conocer más, viene a ser un área fácil para el enemigo para decir, mira, este lo tengo cegado. Con tantito que le tape el velo, no va a haber nada. Una mente carnal viene a ser una mente corrupta, depravada y perversa. Y esto de perversa, vamos a verlo ahorita. 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los corruptos, ¿quiénes son? Las personas que aceptan un intercambio ilícito. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es algo que tienes que hacer, buscarle el camino corto, el atajo, si es necesario de alguna manera compensar ese favor que está fuera de la legalidad, es corrupción, ¿no? ¿Cuántas veces un acto común de corrupción, te pasas el alto, te corresponde una multa, te arreglas con el oficial, te doy tanto, déjame ir, ¿no? O ellos te ponen el precio. ¿A qué punto hemos llegado de nuestra integridad cambiarla por X número de valor monetario, ¿no? Y una mente depravada y perversa, depravada es que va más a lo más bajo posible. Si tú piensas en una depravación, es como pensar, y perdón por el ejemplo, pero pongamos en contexto, alguien que no tiene reparo en meterse, hombre o mujer, con sus propios hijos, por ejemplo. Esa es una depravación. O con sus propios padres en una relación ilícita. Un acto depravado viene a ser lo que hizo Cam con su padre Noé. Cuando se emborrachó y dice que descubrió su desnudez, es que se metió con su mujer. Descubrir la desnudez de un hombre significa que tuvo relaciones sexuales con su esposa. Eso es, descubrió su desnudez. Ese fue un acto depravado, muy bajo y ruin, fuera de toda norma natural, moral que tenemos. Eso es un acto depravado. Un acto perverso puede ser, por ejemplo, el mocha orejas, que en ese tema de secuestro y de extorsión y ejerce una presión como, si no me pagas, mira, le voy a cortar la oreja al que tengo secuestrado o los dedos. Es un acto perverso que va más allá de lo moral, aún de lo inmoral, va a un grado más allá de oscuridad, si me lo puedo explicar así, que va más bajo de los principios de educación que tenemos todos, en el cual fuimos educados dentro de una moralidad correcta, de una educación correcta, de valores altos. Aquí en la perversidad no hay valores, En la perversidad, si tienes que pasar y matar literalmente a una persona para algún fin, no importa, con tal de obtener lo que tienes planeado. Vamos al caso contrario, que es una mente renovada. Una mente renovada es la que puede saber con seguridad que la voluntad de Dios es confiable y correcta. Una mente renovada da por hecho
y seguridad todas las cosas que vienen del Padre, que son reveladas a través del Espíritu de Dios. Fíjense, ambas mentes, la natural y la renovada, piensan, razonan, juzgan y evalúan. La diferencia es quién tiene el control de esa mente. Si tú, no sé si hace mucho había mucho esta idea, ¿no? Una persona que ante una situación se le parecía que el angelito y aquí el diablito. Y el diablito le decía, hazlo, no importa que lo vean, complácete a ti, te lo mereces. Y el angelito te decía, no, mira, no es correcto, mejor ponte a trabajar para obtener eso que quieres. Mira, si trabajas y tienes un esfuerzo, lo puedes obtener. La mente renovada trabaja exactamente así. Nuestra mente razona, juzga, evalúa, pero quien la gobierne será la que dicta hacia dónde se mueva. Por ejemplo, si tu mente está renovada, ¿quién te va a hablar? El Espíritu de Dios. Y te va a decir, hijo, eso no es correcto que lo hagas. Pero si tu mente la gobierna, no, ya no voy a hablar de el enemigo, un espíritu inmundo, no. Si tu mente carnal la domina, tu yo te va a decir, date esta oportunidad, después te pones a cuentas, no importa. Pides perdón y te arrepientes y mira, ahorita mientras date el gusto, satisface tu necesidad. Esa es la diferencia que hay entre las dos mentes. Romanos 12:2 dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conocer la mente de Dios, y esto es conociendo su voluntad, si no estamos en lo espiritual. Si queremos juzgar las cosas espirituales desde un tema carnal, natural, no vamos a poder ni siquiera acceder al entendimiento, ¿no? Vamos a hacer una comparativa entre la mente natural y la mente renovada. La mente renovada obedece a Cristo, pensando desde el punto de vista de Cristo. Había una campaña, por ahí una película y una frase que se hizo en muchas ocasiones común, que era a tal situación, ¿qué haría Jesús? Y en ese ¿qué haría Jesús? Era pensar en ese momento Jesús cómo reaccionaría ante tal situación. La mente natural lo hace desde el pecado. ¿Vemos la diferencia? La mente renovada obedece a Cristo, la mente natural obedece al pecado. La mente renovada da libertad a la personalidad al capacitarla para incluir tanto el mundo espiritual como el de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Permite que nuestra personalidad permee, pero sepamos discernir literalmente entre lo que es espiritual y lo carnal. A veces, y hace unos días platicaba con alguien y me decía esto, a veces confundimos la voz de Dios con nuestra voz desde un punto de nuestro deseo que queremos cubrir y lo ponemos en la voz de Dios para justificarnos, que es incorrecto. El discernir nos permite diferenciar entre una mente renovada y una mente natural, y podemos entender el mundo espiritual como el mundo que se mueve en esos sentidos que tenemos: hablar, ver, oír, escuchar, tocar, los sentidos. La mente carnal es gobernada por pensamientos carnales. ¿Qué te la pasas pensando en el día? ¿En hacer cosas buenas que agraden a Dios o en pecar? Por ejemplo, si tú estás pensando desde la mañana o desde ayer, mañana es viernes, fin de semana, y el cuerpo lo sabe, dice un dicho, voy a irme a emborrachar y ponerme hasta atrás. Esta es una mente dominada por pensamientos carnales que está pensando en hacer lo malo. ¿Me explico? La mente carnal es completamente opuesta a la mente guiada
por el Espíritu de Dios. Porque una mente renovada, ¿qué es lo que te va a decir ante estas intenciones? No voy a pecar, ¿no? Prefiero invertir el tiempo de la noche en lugar de irme a emborrachar, prefiero invertirlo en otra cosa que sea saludable. Algunos optan por, no, mejor me voy a dormir temprano para mañana poder empezar el fin de semana y disfrutarlo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero literalmente se contrapone. Dice Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto de que no andan es en base a lo que tu pensamiento tiene. Les decía hace un momento, si tenemos la mente de Cristo, todo lo vamos a fritar y entonces vamos a andar conforme a lo que el Espíritu nos revela. Pero si no tenemos el Espíritu por medio, todo lo vamos a juzgar y vamos a andar conforme a la carne. Pero si somos espirituales, no hay condenación para nosotros, porque no vamos a hacer las cosas desde un deseo o una intención de pecar, sino desde el pensamiento de hacer lo correcto delante de Dios. Dice verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Y tenemos que recordar esto, ya no estamos regidos bajo una ley de pecado. Eso era antes de conocer a Jesús, antes de recibir su regalo de salvación, antes de la conversión y el lavamiento que tuvimos a través de su sangre. Pasamos de un estado de injusticia, de ser injusto, a tener un estado de justicia. Fuimos justificados. A partir de ese momento, nuestra ley es la de espíritu de vida en Cristo Jesús, y no la ley del pecado. Tenemos la lucha con el pecado, sí, pero ya no somos gobernados por el pecado. Dice Pablo, hablando sobre esta lucha, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. ¿Por qué? Porque la ley en mi cuerpo, que es la ley del pecado, que muere en mí, está ahí en lucha porque quiere pecar. Pero mi espíritu y en la parte consciente, a lo mejor mi mente no quiere hacerlo. Y es donde se establece esta lucha. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, la consecuencia de estar pensando, maquinando, haciendo pecado nos trae, o que la carne nos trae muerte. Por el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí es una parte importante que tenemos que nosotros que entender cuando aceptamos al Señor Jesús y Él entra en nuestros corazones, es que nuestra vida seguramente va a seguir teniendo las mismas circunstancias con cualquier otra persona. La diferencia es que mientras la otra puede llevar a una condenación, tú puedes afrontar las mismas cosas, pero en paz y teniendo vida. Alguien una vez decía, ¿qué diferencia hay entre que yo acepte al Señor Jesús como mi Salvador o no? Si tú sigues teniendo dificultades, si tú sigues teniendo tentaciones, si tú sigues teniendo necesidades, si tú sigues teniendo circunstancias difíciles, sí, tú también las sigues teniendo, ¿no? Porque somos seres humanos. La diferencia es que yo tengo una esperanza en Cristo Jesús y esas circunstancias las puedo enfrentar de forma diferente a que tú las vivas sin Cristo y te sigas preocupando, te sigas estresando, te enfermes por tu estrés, etc. Esa es la diferencia que hay entre tener a Cristo y no tener a Cristo. Tener una vida llena de paz o tener una vida que nos lleve a la muerte. Así dice verso 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos según la carne. Esto es, no le debemos nada al pecado porque nuestra deuda ya fue pagada a través de Cristo Jesús, con su derramamiento de la sangre. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros no somos deudores ya
a nuestra vieja naturaleza de vivir que teníamos, al pecado. Ahora somos deudores, ¿a quién? A Cristo, en el sentido que como Él ya pagó el precio por nosotros, si a alguien le debemos nuestra vida es a Él. Entonces, vivamos ahora conforme una vida del Espíritu, con una mente renovada en el Espíritu, para ser llamados hijos, y eso es muy importante. No es el que se llama, el que se diga cristiano, no es el que se diga obedezco, no es el que diga obedezco a Dios, sino el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y eso es muy diferente, porque al ser guiados por el Espíritu de Dios tenemos la mente de Cristo y hacemos la voluntad del Padre. Y es ahí donde no muchos estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad o dejar nuestros pensamientos convencidos en el pecado para tener una mente renovada, en el cual lo que buscamos no es complacernos a nosotros, sino agradar y hacer lo que el Padre quiere. Así como Jesús vivía una vida en la cual obedecía en todo al Padre, decía, no hago nada, no digo nada, no expreso nada, si no es porque primero el Padre me dice, haz, ve y di. Y cambia mucho en cuanto a que cuántas veces nuestro deseo nos gana, nuestras palabras nos ganan, nuestros impulsos, porque es nuestra mente. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, actuamos de forma completamente diferente. Y esta área de la mente dirás, oye, pero está muy difícil dominar nuestra mente. Bueno, vamos a conocer cuál es el plan divino hecho para controlar nuestra mente. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si tú has visto la pelea de un boxeador, para ejemplificarlo, un boxeador no puede estar siempre a la defensiva, ni tampoco puede estar siempre a la ofensiva. Tiene que tener una estrategia de a veces atacar, a veces defenderse. Cuando es conveniente atacar, cuando es correcto defenderse. Entonces, en el plano espiritual que tenemos nosotros de esa batalla constante de nuestra mente, tenemos que tener una estrategia ofensiva y una estrategia defensiva. Bien, la estrategia defensiva es eliminando argumentos y obstáculos que impiden conocer a Dios. ¿Qué, por ejemplo, puede ser esto? Y eso es defender tu mente. Cuando te dicen, ¿para qué oras? En la oración no vas a encontrar a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué te congregas con los hermanitos? ¿A poco eso te va a hacer conocer más a Dios, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando, y a lo mejor lo que se ataca es el acto de asistencia. Y eso es lo que puede levantarse como un argumento. ¿Para qué vas a la iglesia si ahí todos son pecadores? Ese es un argumento que se levanta para impedir conocer a Dios. Cuando Dios nos dice, sí, yo conozco que pecas, pero eres mi hijo. Y si tengo que corregirte, dice Dios, yo te corrijo. Sí, no porque eres 20 horas eres más espiritual, pero el que busca a Dios en la oración y en la meditación a través de su palabra, seguro encontrará al Padre Celestial. Entonces, cualquier pensamiento que venga a impedirte conocer más de Dios, tienes que eliminarlo, quitarlo, destruirlo, hacerlo a un lado, darle next, ¿no? Si quieres. Tienes que quitar toda cosa de tu camino que estorbe conocer más de Dios. Y el segundo que es la estrategia ofensiva, someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cualquier pensamiento que sea capaz de quitarle la gloria a Dios, tienes que en ese momento regresar y decir, no, mi pensamiento tiene que ser en una acción que el nombre de Dios sea glorificado. Tú no te puedes llevar gloria. Nada de lo que hagamos es para
gloria nuestra, sino todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Entonces, cuando nos puede llegar un pensamiento soberbio, de decir, mira lo que hice, mira lo que logré, mira, en ese momento tenemos que llevar nuestra mente al sometimiento de Cristo, a la obediencia a Cristo. No sé, en algunos ya los comenté, si no, creo que aquí valdría bien este ejemplo. Hace muchos años les comentaba que cuando yo empezaba a dirigir, en una ocasión, en la alabanza, una administración, un domingo en la mañana, se movió la presencia de Dios muy bonito en la congregación, etcétera. Y antes de bajar del estrado, yo dije en mi corazón, ¿cómo los moví? ¿Cómo hice? ¿No? Ya quiero que sea la tarde para volver a moverlos a ellos, ¿no? A la congregación. Fíjense cómo fue un pensamiento que le estaba quitando la gloria a Dios. En ese momento, lo que yo debía haber hecho es, no, espérate, ¿qué estás pensando? No es por ti, es por la gracia de Dios. Y en ese momento yo debía haber sometido un pensamiento, llevarlo a Cristo y decirle, toda la gloria es tuya, nada es mío. Dios permitió esa lección para mí, para enseñarme precisamente. Llegó el culto, la reunión de la tarde, llegó el momento de la alabanza. Bueno, yo creo que ha sido de los peores momentos de administración que he tenido, porque no hubo administración, porque fui yo queriendo mover algo que Dios hace por gracia. Como pude, terminé el momento y antes de bajar en el mismo lugar donde yo había tenido mi pensamiento soberbio, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿no que tú los mueves? Y en ese momento yo entendí, fui y me postré al rincón y dije, Señor, perdóname, toda la gloria es tuya, todo es por ti, nada es por mí, todo es por ti. Entonces, esa es una acción ofensiva en la cual tenemos que ser muy conscientes de que si hay algo que le quite gloria a Dios y que nos ponga a nosotros primero, yo pude, yo hice, yo logré, eso es un pensamiento que tenemos que someter. Debemos de trabajar en desechar las ideas mundanas, carnales, y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué has hecho tú? Cuando te llegan esos pensamientos de pecar, ¿estás consciente inclusive? ¿O ni te das cuenta, no? ¿Has maquinado cosas para hacer algo malo? Cuando dices, voy a hacer esto para hacerlo enojar, te has detenido a decir, no, espérame, no, esto no agrada a Dios, esto no glorifica a Dios, el hacer enojar a alguien a propósito. Dijera el dicho, eso no es de Dios. Es ahí donde tenemos que tener una mente renovada, detener los argumentos y decir, no, espérame, esto no es algo que a Dios le agrade ni da testimonio de su Hijo en mí. ¿Jesús haría eso? No haría eso, ¿no? Nuestra medida de mente es la mente de Cristo. ¿Cómo sabes en qué nivel estás en cuanto a tu mente renovada o no renovada? Simplemente en lo que haces actúas como el Señor Jesús lo haría. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La forma en que Jesús actuaba, hacía y decía tiene que ser la misma intención que debe haber en nosotros. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto que tenemos la mente de Cristo es importante porque no es algo que tengamos que buscar, sino que ya fue puesto en nosotros cuando la obra redentora del Señor Jesús, su sangre nos lavó, y cuando fuimos sellados por el Espíritu de Dios, en ese momento su mente nos fue dada. Esto es, Jesús vive en nosotros. Entonces su mente ya está en nosotros. El tema es qué tanto dejas que tu mente permee tu personalidad y todo lo que haces. Ese es el punto que debemos revisar. Uno no puede dejar de tener solo un pensamiento mundano, solo con quererlo, no porque digas, ay, no voy a pensar en pecado, no voy a hacer de tus fuerzas humanas. No se puede. La renovación de la mente lo hace posible a tener una llenura de los pensamientos de Cristo. Vuelvo al punto que te decía hace un momento. A tal situación lo has fritado con ¿qué haría Jesús? Ese puede ser un buen camino, un buen principio de conocer lo que Dios
haría, ¿no? Yo te diría otra en la cual el Espíritu nos habla. Cuando tienes duda de algo, detente, ¿no? Porque es el Espíritu diciéndote no. ¿Cuántas veces nos hemos topado con situaciones en las cuales no estamos completamente convencidos y estamos, lo haré, no lo haré, voy o no voy? Yo te diría, cuando tienes estas dudas, no tendrías por qué tenerlas cuando el Señor Jesús te guía. El Señor Jesús te diría no, Jesús iría, no iría, punto, ya, no hay discusión. Cuando tenemos esa duda de ir o no ir, es porque el Espíritu te dice, no, hijo, es peligroso para ti, no sería bueno para ti, podría haber consecuencias para ti, detente. Entonces, cuando tengas una situación de duda, considera conscientemente que el Espíritu te puede estar hablando diciéndote, esa duda no es normal. Si hay una duda es porque el Espíritu está diciendo, detente, medítalo conmigo para yo decirte lo que debes hacer. Quitar todos los obstáculos que impiden conocer a Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esa es una acción que nosotros debemos hacer. Si algo te impide conocer más de Dios, ¿cuántas veces? Fíjense, y no se habla de un tema religioso, quiero explicar esto. ¿Cuántas veces tú estás, a lo mejor te pones a ver una película, una serie, no sé, o alguna actividad, y te llega el pensamiento de, oye, pero no que ibas a orar? Ay, no, ahorita que termine la película oro, termina la película, termina la serie, no sé, y no oras, ¿no? Al final del día no oraste. Esto nos tiene que hacer pensar en esa situación, ese pensamiento de distracción, porque finalmente todo estorbo es para distraerte de conocer de Cristo, de conocer más del Padre. Toda cosa que te impida conocer más de Dios, hay un problema. Ahora, fíjate en esto, y espero lo puedas entender y aplicar correctamente. ¿Tú pudieras estar viendo una película pensando en Dios? ¿Estando meditando en el Espíritu? Sí. Cuando tú ves voy a poner este ejemplo, cuando tú estás viendo una película, y en esa película lo que va aconteciendo lo vas filtrando en lo espiritual diciendo, sí, esta acción no es correcta porque espiritualmente ocurre esto, sí, esta acción no porque es mala, esa acción, porque hay películas que no son forzosamente malas, hay muchas películas que pueden traer un mensaje correcto en cuanto si lo podemos filtrar desde el punto de vista de la mente de Cristo. ¿Me explico? Hay una película que se llama Cadena de Favores. ¿Qué cosa mala pudiera haber en esa película? Digo, no le estoy exorcizando, Si tú consideras esto, Jesús hacía buenas acciones, buenas obras, porque él ponía el ejemplo para que sus discípulos vieran cómo se tenía que hacer desde la obediencia del Padre, para que ellos lo repitieran. En la película, el objetivo es que si tú haces una buena acción, estás propiciando, si tú recibes una buena acción, estás obligado tú a hacer una buena acción por alguien. Y ese alguien pasarle el mismo mensaje para que después haga una buena acción con alguien. Y la película profundiza en esto. Al final del día, esa buena acción viene a ser un círculo virtuoso y llegará alguien que dará una buena acción por ti sin tú haberlo buscado, porque tú sí hiciste una buena acción. No estoy hablando de karma ni nada por el estilo. Es un principio bíblico. Lo que siembras, cosechas. Si tú siembras, ¿por qué dice la palabra? Hagan con los demás como quieren que ustedes ser tratados. Ley de la siembra y la cosecha. Si tú actúas correctamente con alguien, una persona, le puedes impactar al punto que él haga lo mismo y a la vuelta de la esquina esta acción regresa a ti. Había un comercial hace tiempo, no recuerdo de qué era el comercial, pero estaba en una calle y había gente trabajando
en la banqueta rompiendo y abajo del sol. Y el mesero, los que estaban trabajando, le hacían una seña a una persona de que había un agujero y no se fuera a caer, y la libran de que se caiga. Y entonces ellos que estaban trabajando reciben del mesero un vaso de agua que les dicen, oigan, ¿tienen sed? Sí, miren, tómense un vaso de agua. Y así cada uno de los personajes tiene una historia que recibe una buena acción y da una buena acción. Entonces, tener la mente de Cristo nos lleva a actuar como Él actuaría. Eso es renovar la mente. Si tenemos presente en todas las cosas lo que Jesús haría, estamos impidiendo que pensamientos contrarios vengan. Y entonces, y regresando a ese ejemplo, te decía, pues, ¿podrías ver una película pensando en Dios y meditando en Dios? Sí. Analiza cómo lo harías, ¿no? Medítalo con el Espíritu. No con esto te estoy diciendo que sustituyas tu devocional viendo películas. No estoy hablando de ello. Lo que estoy hablando es de que si la palabra dice orar sin cesar, esto es permanentemente, ¿qué te impediría ir manejando teniendo a Dios presente? ¿Qué te impediría estar trabajando teniendo a Dios presente? ¿Qué te impediría estar cocinando teniendo a Dios presente? ¿Qué te impediría estar, ahorita que estoy viendo por ahí Alma, por ejemplo, estar vendiendo afuera de la escuela teniendo a Dios presente? ¿Qué te impediría estar cociendo, en el caso de mi mamá, estar cociendo teniendo a Dios presente? ¿Me explico? ¿Qué te impediría estar disfrutando un tiempo familiar teniendo a Dios presente? ¿Qué te impediría estar en este momento? Y miren, no porque estés tomando un discipulado ahorita y estamos hablando de Dios, significa que tú en tu pensamiento estás teniendo a Cristo en este momento. ¿Qué diferencia haría que estés tomando un discipulado cristiano, aunque te está llevando a conocer de Dios, y que tengas presente al Señor Jesús, su mente? ¿Qué actitud estaría tomando ahorita Jesús al ser enseñado? A eso me refiero, a tener una mente renovada, es tener la mente de Cristo. Veamos esto. ¿Cómo podemos trabajar la renovación de la mente? Viene por poner un nuevo pensamiento que sustituya al anterior, desde, no en tus fuerzas, sino desde lo divino. Y vamos a ver algunos consejos. Iba a decir tips, pero vamos a dejarlo en consejos. Presta atención a las cosas del Espíritu, Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida eterna. Ocupémonos de lo espiritual, de lo del Espíritu. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. A cualquier circunstancia, preguntame al Espíritu hacia dónde moverte. Y Él no te va a decir, ve para allá, sino Él te va a decir, ven, yo te llevo. Y nos va a guiar. Pon la mira en las cosas celestiales. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y un verso antes dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Y qué es poner la mira en las cosas de arriba? No veas tu conveniencia en lo corto. Dice la palabra, si vas a hacer tesoros, haz tesoros celestiales, no en esta tierra, donde el moho y el hollín corrompen. Los tesoros celestiales son perpetuos y no se desgastan. Todo hazlo pensando, en todo pon a Jesús de por medio. Y no estoy hablando de un tema religioso, estoy hablando de un tipo de actitud diferente,
de una disposición diferente. Cuando dice pon las cosas arriba, donde está Cristo, es todo lo que tú hagas, busca agradar a Dios, busca darle gloria a Él. Tengo en la mañana, ayer, una amiga muy querida que tuvo un accidente, me decía, oye, fíjate que me están buscando para entrevistarme por el accidente que tuve y cómo... Y le dije, mira, ese es un momento que puedes ocupar para darle gloria a Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Ya dependerá de ella en la entrevista, cómo encaminen la entrevista, pero finalmente es buscar darle gloria a Dios. Alguien que yo admiro mucho porque es muy valiente al respecto es Yuri. Yuri no pierde oportunidad, aunque es un programa formal de diversión, de entretenimiento, de expresar algo que le dé gloria a Dios, ¿no? Podría ser un buen ejemplo. Piensa en lo bueno. Otro consejo. Dice Filipenses 4:8, uno de mis versículos preferidos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En lo que dijo la vecina? ¿En lo que dijo el amigo? ¿En lo que hizo el conocido? ¿En lo que fulanito dejó de hacer? ¿En lo que sutanito dice de ti? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A qué le das importancia? ¿A lo que los demás hacen y le damos un contexto malo? ¿O pensemos en lo que es correcto, en lo que nos puede edificar? Dice este verso, lo que es lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza. Si tiene alguna virtud, y una virtud es algo bueno, en esto pensad. Salmo 1, 2 y 3. Sino que la ley del Señor está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Medita en la palabra de Dios. No puedes conocer a Dios si su palabra es lo que menos tocas en la semana o diario. A los que ya tenemos el hábito de leer de continuo su palabra, yo espero en mi corazón, no es que lo hagamos religiosamente por el hecho de cumplir, pero al menos a mí me pasa esto. Si yo empiezo el día sin leer una porción de su palabra, sin meterme a conocer más de Dios a través de su palabra, mi día no es igual. Me siento como que algo, y te estoy hablando no de algo de religioso, estoy hablando de una relación. ¿Qué ocurre cuando una relación de noviazgo o alguna relación no se puede comunicar? Ay, entras en angustia, ay, es que no le he hablado. Más allá de que se enoje, no se enoje, que te tengas que reportar. No me refiero a eso. Sino esa necesidad de comunicación. Cuando ha habido sucesos como en nosotros aquí en la ciudad de terremoto, que las líneas telefónicas se cortan a los celulares, nos entra la necesidad de comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y decirles, estoy bien. Así es esto de meditar en la palabra, de buscarlo día tras día y de conocer más de Él. No por leer, sino de conocer, profundizar y decirle, Señor, hoy pude conocer esto más de ti. No te levantes de tu tiempo devocional sin confirmar y estar seguro que aprendiste algo nuevo del Padre, que aprendiste algo nuevo de Él, algo que no sabías, que te levantes y digas, ay, Señor, ahora entiendo, confirmo que tú eres amoroso porque hoy en tu palabra estudié esto y me di cuenta de esto, ¿no? Te pude conocer más a profundidad. No debemos permitir que nuestra mente insista en pensamientos malos. No le demos rienda suelta. Si entra basura, ¿qué va a salir? Basura. Cambia pensamientos mundanos por cosas
espirituales. Y con esto vamos a terminar. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios trae libertad a la mente natural esclavizada. Dejamos de tener una mente esclavizada cuando recibimos la libertad del Señor Jesús. Por eso dice Pablo, ¿quién los volvió a esclavizar? ¿Por qué se volvieron atrás cuando ya son libres? Él dice, conocer la verdad que es Jesús nos hace libres. La palabra discípulo describe a una persona que continúa en su palabra. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El proceso de renovación de la mente es más que solo leer la Biblia. Necesitamos la iluminación, necesitamos la renovación, necesitamos la revelación de nuestra mente a través del Espíritu Santo. La verdad revelada de Dios es lo único que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Si tú lees la palabra y te quedas en el concepto de que ya leí y conocí algo más de la lectura, te estás quedando muy corto en el conocimiento de Dios. Meditar la palabra es que desgloses lo que leíste y lo empieces a masticar, a profundizar y sobre todo a que el Señor te revele cómo aplica a tu vida. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes que nos hemos perdido, y eso compartimos el miércoles, de tantas promesas de Dios porque no le conocemos? Y es más, las promesas de Dios no son algo que en el transcurrir de nuestra vida Dios se le vaya ocurriendo, mi hijo hizo esto, le voy a dar esta promesa. Mi hijo hizo esto. No, las promesas de Dios es la revelación que ahora tenemos conscientemente de algo que Dios desde hace tiempo había preparado para nosotros. Cuando nosotros fuimos creados, Él ya nos preparó con bendición. Él ya nos dio bendiciones. Cuando le conocimos, empezamos a conocer esas bendiciones reveladas. Y las promesas que Dios nos da simplemente es hacernos conscientes de la bendición que Él ya nos dio. Mi hijo David, por ejemplo, que fue un hijo de promesa, ¿creen que a Dios se le ocurrió cuando me casé? No. Dios ya tenía planeado a mi hijo David antes de que yo fuera mandado a esa tierra y hecho bebé, y nacido bebé y haya crecido. David, mi hijo, ya venía hecho. Ya estaba hecho promesa, nada más que todavía no se había revelado. Esa bendición de mi hijo ya había sido hecha, pero yo no estaba consciente. Hasta que vino Dios y a través de una palabra y de muchos sucesos, vino a confirmarme a mi hijo y nació mi hijo. Pero no fue porque a Dios se le ocurrió cuando yo me casé. Desde antes Dios me reveló, junto con su mamá, que íbamos a tener un hijo varón, primogénito, y que su nombre iba a ser David Asaf. Y así mi hijo Andrés. Mis dos hijos son hijos de promesa. Esto es que Dios nos reveló algo que Él ya había predestinado de antes para nosotros, en bendición. Pero nosotros no podemos acceder a las promesas de Dios si no meditamos en su palabra. Si nos quedamos cortos en entender lo que Dios hizo, si estamos leyendo hoy y estamos ya por terminar Números, si nos quedamos con el pensamiento de que eso fue lo que ocurrió al pueblo de Israel hace un montón de siglos atrás y que fue parte de su historia, te estás quedando corto en tu lectura bíblica. Literalmente. Te estás quedando muy corto en conocer de Dios, más del Padre. Creo que fue ayer o hoy, hay un pasaje que dice, antes de entrar a la tierra prometida, le dice Dios a Moisés, los que van a repartir la tierra va a ser Fares como sacerdote y Josué como líder. En ese momento Dios le estaba confirmando a Moisés que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, porque había hecho enojar a Dios cuando le dijo Dios a Moisés, háblale a la piedra, y Moisés fue y le golpeó 3 veces.
Pero cuando leí ese verso, me impactó porque dije, ¿cómo Dios tiene todo en orden? Dios es un Dios de orden y todo lo tiene perfectamente clasificado, ordenado y en el proceso correcto. Cuando Fares, ¿por qué Fares iba a ser parte, el que le ayudara a Josué a distribuir la tierra? Porque ya no estaba Aarón, porque Aarón había muerto, había sido destituido del sacerdocio y el sacerdocio se le había dado a Fares. Él era el sumo sacerdote y Josué había sido ya también ungido, establecido y había recibido del mismo espíritu que tenía Moisés, se le había dado a Josué para gobernar, para guiar al pueblo y distribuir la tierra prometida. ¿Se dan cuenta todo lo que yo medité en ese momento? De un simple versículo de por qué Josué y Fares iban a repartir la tierra. Y eso no es presunción, les estoy poniendo un ejemplo práctico de cómo tenemos que llegar a un punto que la palabra de Dios, por más que sean genealogías nada más, o que sea una historia de lo que les ocurrió, podamos encontrar lo que el Espíritu nos quiere hablar. A mi vida práctica, aquí viene esto, que las personas que debajo de mí reciban una instrucción y un llamamiento, no fue por obra mía, sino porque yo ya tenía un orden establecido. Yo no sé si en ese orden, y es parte que tenemos pendiente, no sé si mamá, mi hermana Diana, Gaby, Alma, no sé, lo que Dios ya reveló va a ser en orden, porque Dios es un Dios de orden. Sin acciones no podemos renovar nuestra mente. Nuestra mente no se va a renovar porque estamos acostados rascándonos la panza. No, la acción es, tienes que buscar al Padre. El que busca, halla. Dice, buscadme y viviréis, porque buscarle, la vida del Padre nos es dada a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, no podemos renovar nuestra mente si estamos nada más esperando que se renueve. Es una acción que tú y yo tenemos que llevar a diario, porque la vida que vivimos no es, yo no estoy viviendo la vida de mi mamá, ni la de mi hermana, ni la de Alma. Estoy viviendo mi vida. Yo voy a rendir cuentas de ella. Yo, porque tengo que trabajar en conocer más de Dios, soy yo. Y dentro de esa instrucción que yo tenga con el Padre es lo que yo les puedo compartir. Pero yo tengo que accionarme para renovar mi mente. ¿Me explico? Yo no voy a renovar la mente de mi mamá si ella no quiere. Yo no voy a renovar la mente de mi hermana si ella no quiere. ¿Quién tiene que hacer el trabajo? O mi mamá o mi hermana. Renovemos nuestra mente en Cristo. Hagamos lo que tengamos que hacer para que su mente esté en nosotros. Esto es, ten comunión con el Padre, medita en su palabra, ora a Él y sé consciente de tener una mente limpia delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú nos dices una mente, Señor, que del 100% estamos ocupando solamente un 20% a lo mucho. Pero tú ya pensaste en la eternidad cuando nos dices una mente que aún no tenemos la capacidad de utilizar al 100%, pero sí nos has dado eternidad en ella. Gracias, Señor, porque cuando seamos traspuestos a un cuerpo glorificado, tendremos la capacidad de un 100% de nuestra mente utilizarla. Y eso de ti, Señor, porque tú nos formaste y nos hiciste. Nada sale de tu voluntad ni de tu conocimiento. Señor, por esta mente, a través del pecado que entró en este mundo, esta mente ha sido corrompida, ha sido ensuciada, ha sido pervertida, ha sido una mente natural pecaminosa, quizás a más no poder. Pero por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que nuestra mente puede ser renovada y ha sido cambiada. Ayúdanos, Señor, a renunciar a la mente pecaminosa y a tener pensamientos que nos guíen a ti, una mente consciente espiritual de ti. Señor,
que todo argumento que se levante sea destruido y que todo pensamiento lo llevemos a tu obediencia, porque es lo correcto y lo que te agrada y lo que has establecido. Señor, ayúdanos a crecer en ti. Espíritu Santo, llévanos, guíanos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú estás hoy en nosotros, por nosotros y para nosotros, para guiarnos a toda verdad. No te detengas, Espíritu Santo, en guiarnos. No te detengas en enseñarnos. No te detengas en mostrarnos, sino trata en nosotros lo que tengas que tratar para que nuestra mente sea renovada día tras día, día tras día. Gracias por lo que haces y seguirás haciendo. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.